buenas tardes. Vamos a comenzar con el pleno ordinario del mes de septiembre, con el primer punto, la aprobación de la sesión del acta anterior. ¿Habéis visto, José Manuel? ¿David? ¿Está bien? Sí. Pues aprobamos por unanimidad. El punto 2, el punto segundo, es el plan de medidas antifraude. La secretaria nos comenta. Bueno, pues en este punto, que ya está dictaminado en comisión de régimen interior de fecha 19 de septiembre, de fecha 26 de septiembre, y está dictaminado de forma favorable, pues nada, se trae la dación de cuentas de la aprobación del plan de medidas antifraude que se exige a los municipios en el marco del plan de resiliencia de los fondos europeos, de la ejecución, y como municipio que vamos a ser perceptores de estas ayudas, pues estamos obligados a aprobarlo. Se da cuenta de esta resolución de la alcaldía aprobando ese plan, y además se trae ya a pleno en el día de hoy una declaración institucional para compromiso de todos los miembros de la corporación. Muy bien, gracias, secretaria. Vale. Ahora sí, Alberto. Lorena. Bueno, creo que la secretaria lo ha explicado perfectamente. Hoy traemos una declaración institucional de compromiso en la lucha contra el fraude por el Ayuntamiento de Trancón, y es porque todas las entidades estamos obligadas a aprobar un plan contra el fraude si queremos optar a fondos europeos. Vale, luego. Me da miedo dar al botón. Sí, estamos de acuerdo. Vale. David. Sí, pues viendo la historia de los dos grandes partidos políticos de España, Vamos en esto que se escucha bien. Sí, mejor. Lo voy a bajar un poquito. Me pone piquista. Sí, vale. Ahora sí. Vale. viendo la historia de los dos grandes partidos políticos de España que suman millones de euros en fraude desde que tocaron el poder, como los recientes sentenciados en Andalucía con 680 millones de euros y con pretensiones de indultar a los artífices, entendemos que el dinero estará siempre mejor supervisado por órganos externos a la política. Creo que ustedes lo han vivido en sus carnes con la deuda de la innombrable Taínsa, de la cual, que me corrija Sara si me equivoco, todavía rondan 9 millones de euros por ahí. Por lo tanto, estamos de acuerdo. De acuerdo, pues gracias. ¿Tienes alguna cosa que apuntar mal? José Manuel, ¿alguna cosa que apuntar mal? No tenemos nada. Vamos, efectivamente lo que dice David es cierto, que sigue existiendo ese saldo, pero vamos, que nosotros mantenemos que estamos de acuerdo en ese tema. Nada. De acuerdo, pues votos a favor. Gracias. Pasamos al punto tercero, modificación del convenio colectivo. En este punto se trae a acuerdo del Pleno un dictamen dictaminado en sentido favorable también por la Comisión de Personal, con el sentido de dar aprobación al acuerdo de la mesa de negociación en la que se modifican los grupos y niveles del personal laboral para que se puedan presentar a las pruebas cuando corresponda, o las plazas que surgieran, personas en las categorías de auxiliar administrativo y equivalentes, con la titulación de educación secundaria o equivalente también, que eso no estaba recogido en el convenio, y entonces ahora se va a equiparar a lo que se exige para los funcionarios. De acuerdo, muy bien, gracias. Perdóname, Lorena, antes que se me ha pasado saludar al nuevo interventor. Disculpa, Alberto. Nos asiste en intervención Alberto Hernando, que está participando en este pleno y por primera vez, y al que le damos la bienvenida y agradecemos su disponibilidad para traer un punto importantísimo que ahora después veremos al pleno de hoy y la disponibilidad que ha mostrado en este gobierno. Discúlpame. Adelante, Lorena. Sí, pues en este punto traemos una modificación de convenio que consiste en modificar las titulaciones académicas requeridas. Como ha dicho la secretaria, se modifica la titulación de bachillerato por la titulación de EXO o equivalente. Con esta modificación pues se va a beneficiar a los trabajadores. Sí, bueno, antes de nada, la bienvenida a Alberto, que ya nos conocimos otro día en la comisión por videoconferencia, y ahí estamos a su disposición para lo que necesites. En este punto, bueno, nosotros siempre hemos asistido, como puede decir, vamos a estas reuniones y mantenemos, se habló este tema y el Partido Popular vota a favor.
Gracias, José. David. Alberto, bienvenido. No te vas a aburrir aquí, no te preocupes. Y nosotros estamos de acuerdo, nos parece un punto que es necesario. Vale, gracias. Quería apuntar que lo habíamos negociado con el comité del Ayuntamiento de Tarancón. Como fue muy bien sabe José que asiste y David. Vale, pues votos a favor. Unanimidad, secretaria, aprobamos. El punto tercero. Punto cuarto, expediente 4617/2021, la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de derechos de examen del excelentísimo Ayuntamiento de Tarancón. Bueno, pues en este punto se trae a aprobación, si procede, la aprobación inicial de esta ordenanza reguladora de tasas de examen que ha seguido pues, también todo el procedimiento y la tramitación oportuna en el expediente y mediante la cual se van a implantar estas tasas para los procesos selectivos que se produzcan en el Ayuntamiento, imponiéndose una tasa máxima para el grupo A1, para las pruebas del grupo A1 de 30 euros y para las mínimas, las de menor categoría, de 10 euros. Se contemplan también diversas bonificaciones y exenciones para, entre otros supuestos, aquellas personas que se encuentran en situación de desempleo, de discapacidad o aquellas personas que pertenezcan a familias numerosas. Después de esta aprobación, si se produce, se someterá el expediente a la tramitación que corresponde con la publicación en el diario oficial y la alegación a la aprobación definitiva si no se producen alegaciones. Gracias, secretaria. Bueno, creo que la secretaria lo ha explicado perfectamente. Bueno, es una propuesta que viene con un técnico, en este caso del tesorero, con buen criterio y bueno, que estamos de acuerdo con ella y es una mínima tasa por tener derecho a examen y bueno, con las exenciones que ha dicho la secretaria, tanto para personas que estén desempleadas como discapacitados mayor que tengan un porcentaje mayor del 3%, como una bonificación para las familias numerosas. Sí, estamos de acuerdo. Gracias. Seguimos en comisión. Gracias, David. De acuerdo. Vale, pues votos a favor. Con unanimidad, de acuerdo. Gracias. Punto quinto, expediente 8004/2022, modificación presupuestaria del suplemento de crédito y crédito extraordinario financiado con remanente de tesorería. Pues en este punto igual también se trae un acuerdo, a ver si se produce, que está dictaminado en Comisión de Hacienda el 26 de septiembre con una modificación de presupuestos tanto en su vertiente de suplemento de crédito como de crédito extraordinario para las aplicaciones que no estuvieran aún en el presupuesto del ejercicio en vigor. Sería crédito extraordinario, el suplemento si ya saben no tenían crédito suficiente y financiado, como decía el señor alcalde, con el remanente de tesorería, para gastos generales. En total, el importe, bueno, creo que esto quizás quieran... No importa. Vale. Explicar más en profundidad. A ver, si bajo. Son 48 partidas. Es que es amplio, sí. A ver, el total de la financiación con cargo al remanente es de 6.457.000 euros y las aplicaciones presupuestarias pues, son diversas, unas de inversión, de gasto corriente y demás. Si se produce la aprobación, se le dará la oportuna publicidad con la publicación en el boletín de la provincia. Muchas gracias, Carmen. Vale, pues en este caso traemos a aprobación un suplemento de crédito, como ha dicho la Secretaría, de casi 6,5 millones de euros, financiado con el remanente líquido de tesorería. Y bueno, ha apuntado por aquí José Manuel que eran 48 partidas. Voy a resaltar las más indicativas, como son 1.900.000 euros para la reposición de la red de saneamiento del casco antiguo, la red de zapatería y la red del agua del barrio de los Girasoles. También urbanizar la Avenida de la Paz. Otro objetivo también que tenemos es el pabellón polideportivo Peña Ávila, que como sabéis también está cofinanciado con la Diputación Provincial. Y esas son las más llamativas. No sé si queréis que os explique alguna más detallada o porque las demás pues, son adquisiciones, diferentes actuaciones que también son importantes y necesarias, pero bueno, con una cuantía menor. Pues,
Sí, vimos en comisión, había una serie de dudas, se aclararon y bueno, pues nosotros en principio lo que quiero manifestar de que, bueno, pues que ese remanente de tesorería en este concreto son 6.400.000 euros del año 2021. Dijimos en su día que eso quiere decir que los presupuestos no se ajustan a la realidad, entonces por eso en su día nosotros votamos en contra, ¿no? He puesto que procede de un saldo a favor donde ha habido gastos, donde no ha habido gastos de unos ingresos que se han recibido posteriormente y que están amparados por unos ingresos que son impuestos, subvenciones u otras líneas, ¿no? Solicitábamos que esto se hiciera a la mayor celeridad posible y que sobre todo fuera destinado a la infraestructura de Tarancón que la hace falta, ¿no? Este importe de 6.457.000 euros lo componen, como he dicho, 48 líneas de gasto, donde se puede apreciar entre ellos pues, como importe significativo 1,6 millones de euros para organizar la parte norte de Tarancón por la Avenida de la Paz y 1,9 millones para la realización de saneamiento de la red de alcantarillado de las dos zonas que acaba de decir Lorena, en las fases ampliadas del municipio. Hay partidas que hemos solicitado previamente que están incluidas y que las hemos pedido nosotros, como por ejemplo la dotación de vehículos de policía local y otras partidas que consideramos adecuadas para Tarancón. Solicitamos que esta aplicación sea con la mayor diligencia posible, por lo tanto nosotros votamos en este punto a favor, porque desde un principio velamos por el bienestar de los taranconeros y apostamos por renovar la infraestructura de Tarancón. Gracias, José Manuel. David. Sí. Bueno, vemos que se nos presentan 48 puntos con gastos previstos a última hora sin previsión ninguna, los cuales lógicamente muchos de ellos son necesarios, pero no han sido debidamente estudiados según nuestro criterio, como se puede ver en las diferentes juntas de gobierno que ustedes han protagonizado este año, de las cuales no se ve que traten ninguno de estos temas en profundidad. Observamos una banalización del dinero público, una falta de previsión e incluso, teniendo mayoría absoluta y un gran presupuesto público, este equipo de gobierno vemos que no está a la altura laboral necesaria que requiere la gestión de una ciudad como Tarancón. A ningún taranconero medio se le escapa que su ciudad sigue intacta en estos 3 años. Está claro que es imposible que se puedan acometer en tiempo y forma todos los proyectos de esta modificación presupuestaria, que servirá para vernos en elecciones el año que viene con un lavado de cara a nuestros ojos improvisado en lugar de generar un proyecto claro e ilusionante para nuestros vecinos. De lo cual, no obstante, sí que nos abstendremos porque muchos de los proyectos sí que son importantes. Bueno, si quieres le contesto yo así por agilidad. No comparto contigo como la mayoría de las cosas, pero bueno, es normal también. Sobre todo que no se ha modificado la ciudad y podemos enumerar numerosas actuaciones que hemos llevado a cabo, como el carril de la ermita, el mercado, metros y metros de acera, en fin, y los que quedan. Evidentemente, como ya conocemos todos por las deficiencias muchas veces en temas de técnicos y bajas de secretaría y otras vicisitudes que hemos pasado, pues efectivamente nosotros también no hubiéramos querido tener más, nos habríamos lucido de cara a las elecciones del próximo año, evidentemente, si hubiéramos tenido el remanente de tesorería en abril y mayo, pero no ha podido ser. Y lo que dijimos en la comisión, ha enumerado la concejala portavoz algunas de las actuaciones más importantes, entre ellas la Avenida de la Paz, que sí es un ejemplo claro de la ciudad que queremos, porque queremos que sea una avenida y una actuación piloto de eficiencia energética y de sobre todo accesibilidad para los peatones y de comodidad que sirva para el Tarancón que queremos. Por supuesto el pabellón de feria, el pabellón de Peña Águila, que tiene una reforma ya integral y que estamos preparando, en fin, y todas las cosas que ya les hemos pedido también a los técnicos que nos den tiempo en los trimestres que nos queda a licitar y adjudicar. Pero los tiempos en la administración son los que son y yo creo que eso lo comparten los ciudadanos con nosotros, o sea que no es falta de previsión ni menos falta de trabajo del equipo de gobierno para nada. Pero vamos, dicho lo cual, las partidas son necesarias, tanto las adquisiciones como las actuaciones, y intentaremos que nos den tiempo los máximos posibles, ¿no? Pues ya se quedarán visualizadas para el futuro. José Manuel, ¿quieres apuntar alguna cosa? David, ¿quieres apuntar? Sí. Contaba con esta réplica, la verdad. Daba por sentado que nos hablaríais de que la culpa es de terceros. No, ¿cómo es culpa? Sí, como echar la culpa a terceros como los técnicos del ayuntamiento y que por ellos no se lleva a cabo, pero yo creo que hemos sido capaces de convocar reuniones con el equipo del gobierno, con la oposición meramente informativa, como han sido
las reuniones que hemos hecho para la baremación de las escuelas infantiles, donde nosotros y el Grupo Popular, no el Grupo de Unidas Podemos, que no viene a nada, hemos estado apoyando siempre a este equipo de gobierno, como apoyamos en todo. Y en cualquier proyecto que se hubiese hecho para la ciudad de Tarancón, creo que tanto nosotros como el Grupo Popular habríamos estado encantados de formar parte de una manera más activa en este proyecto, el cual viene 46 o 48 partidas, que tampoco indican muchas de ellas nada. Muchas de ellas son 15.000 euros, 15.000 euros, 15.000 euros para gastos, que tampoco están diseñados. Si son 15.000 euros, o 30.000 o 220.000 otra partida, que son de los taranconeros y que son igual de importantes que el 1,5 millón de euros que nosotros creemos que está muy bien invertido desde la Avenida de la Paz. Pero hay muchas cosas por hacer. De todos modos, me reitero, nos abstenemos porque sí que queremos apoyar más o menos la mitad de las partidas que están ahí. Gracias. ¿Hay votos a favor? ¿Abstenciones? Vale, pues aprobamos este punto por mayoría. Siguiente, punto sexto, expediente 7207/2022 sobre la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto de vehículos de tracción mecánica. Ahora se trae para su aprobación y procede la modificación del impuesto de vehículos de tracción mecánica y lo que se plantea después de la tramitación del expediente con los informes correspondientes de Tesorería, Intervención y Secretaría es una reducción del coeficiente que se aplica en este tributo del 1,9 al 1,7 y según informe de Tesorería plantearía eso en una Simulación. Una simulación con respecto a los tributos que se recaudaron en el importe de tributos que se recaudó en el ejercicio anterior de unos 106.000 euros. Si se aprueba, ocurrirá como en la anterior ordenanza fiscal, se seguirá la tramitación oportuna dándose la publicidad en el boletín de la provincia. Para que entre en vigor el próximo ejercicio. Muy bien. Efectivamente. Gracias. Vale, pues sí, en este punto traemos la modificación de la ordenanza fiscal número 17 sobre el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Como venimos haciendo otros años, estamos revisando los impuestos y en este caso, igual que el año pasado o el anterior, vimos que estaba elevado comparándolo con municipios de nuestro entorno o parecidos a nosotros y que bajamos 0,4 el primer año y 0,2 en un total con un 0,6 con el compromiso con el que habíamos adquirido por los empresarios. En esta ordenanza también la hemos comparado con muchos municipios alrededor nuestro y que son parecidos a nosotros y es verdad que este impuesto estaba bastante elevado. Por eso traemos hoy la modificación de una bajada de un 0,2 décimas, que más o menos es como un 10% del recibo. Y nos comprometemos en traer el año que viene otra modificación de otro 0,2, que más o menos es la media en 1,5 que está más o menos en 1,5 el coeficiente de media en el resto de poblaciones de España. Y además pues traeremos también algunas excepciones para vehículos menos contaminantes. Esa es nuestra intención y lo haremos al primer trimestre del año que viene. Siempre es bueno, como he dicho, bajar los impuestos. En este caso se está bajando el impuesto a los vehículos de transporte, a los vehículos a los coches, ¿sabes? Entonces está de acuerdo que hay un compromiso para el año que viene, como ha dicho Dubien, y se vio en comisión, de bajar otro porcentaje también, sobre todo a los vehículos no contaminantes, y luego también otras excepciones que seguimos viendo también de situaciones particulares que también lo contemplan, ¿no? Entonces nosotros nos reiteramos a favor de lo que dijimos en comisión. Gracias, José Manuel. David. Sí. Las rebajas fiscales son necesarias para todos los españoles. Me alegra, al igual que pasó con el IAE, que vayáis en el grupo socialista, aunque sea el municipal, podría ser el nacional, que poco a poco se vaya entrando en las propuestas que Vox ha llevado siempre, que es una rebaja fiscal. Pero desde nuestro grupo político, ahora más que nunca, creemos que, al igual que vosotros habéis dicho, se puede llegar al 1,5, incluso ser más atrevidos y llegar al 1,3 y atraer grandes empresas de vehículos, mejorando la media de la población y teniendo sobre todo el dinero en el bolsillo de los taranconeros, que es donde debe estar en estos momentos. Así que votamos a favor. Vale, pues nada, simplemente corroborar un poco lo que hemos dicho todos, ¿no? La intención desde el que era estabilizar las cuentas.
cuentas como así hemos hecho e hicimos, y sobre todo no a incrementar ningún impuesto, como ha dicho la portavoz. Ya se trajeron 2 rebajas fiscales del IAE, que era un compromiso con los empresarios en 2 ejercicios, y esta ordenanza viene a bajar un 10% aproximadamente, que esos 100.000 euros ya se notarán en los bolsillos, se quedarán de los contribuyentes y los vecinos de Tarancón. La intención es trabajar con los técnicos municipales, con tesorería, por la posible rebaja de ese otro 0,2 del coeficiente, de tal forma que nos quedemos en 1,5, que es verdad que habíamos detectado que en otras poblaciones, incluso vecinos de la comarca, se llevaban a otras poblaciones sus vehículos, con lo cual incluso bajando, como bien apuntas David, posiblemente seamos más atractivos, incluso podemos incrementar la flota y no irse como detectamos que algunas salidas de flotas importantes de vehículos industriales se van a otras poblaciones, y según nos vayan permitiendo las cuentas, una vez que liquidemos y vayamos viendo que seguimos manteniendo remanente de tesorería, el objetivo, pero siempre ordenado, para no dejar en ninguna situación difícil a las arcas municipales, seguiremos siendo sensibles a la bajada de impuestos según vayamos pudiendo simular, hacer esas simulaciones que nos hacen los desde tesorería o intervención, para hacer una rebaja, pero también un criterio, para que las arcas municipales no se resientan. Así que votos a favor. Gracias. Punto 7, aprobación del incremento del 2% de las retribuciones de los empleados públicos, según el artículo 19 de la Ley 22/2021, General de Presupuestos del Estado. Pues aquí se trae este asunto que ha sido ya negociado con la representación de los trabajadores y viene a plantearse este tema que, como decía el señor alcalde, se aprueba por ley de presupuestos como cada ejercicio, y en este año, para 2022, se planteó o se aprobó un incremento de retribuciones del 2% para los empleados públicos. Se trae a este pleno para su aprobación y aplicación en las nóminas de los empleados. Gracias. Sí, pues como viene siendo tónica desde que este equipo de gobierno está en el ayuntamiento, ya que aprobamos los retrasos de los pagos de los funcionarios que faltaban y se ha ido incrementado cada año pues el incremento máximo que nos permite la ley. En este caso este año es de un 2% y se incrementará en un 2% la nómina de este año. Los trabajadores... se hace con carácter retroactivo desde el 1 de enero del 2022 y los trabajadores tendrán una nómina complementaria con esta cantidad del 2%. Gracias, José Manuel. Sí, nosotros estamos de acuerdo, evidentemente hay que pagar, y nosotros lo que dijimos en comisión y decimos aquí que se prepare la nómina, tanto del efecto como los atrasos, lo mayor tiempo posible, o sea, rápido, como quiero decir. De acuerdo, gracias, David. Estamos de acuerdo. Gracias. Bueno, votos a favor. Unanimidad. Vale, pasamos al punto 8, que es una moción del Grupo Municipal Popular. Respecto a la ocupación, le damos paso a José Manuel, nos la lee, nos la comenta y luego comentamos y votamos. Gracias. Bueno, espero que se oye, a ver si podemos meter los remanentes también un equipo de sonido para el pleno. No hace falta que sea como de la cadena SER, pero que sea por lo menos que nos oigamos y que no sea que no haya pitidos, por lo menos. Bien. La moción que trae el Partido Popular aquí siempre tenemos la dicotomía de decir que es una moción que se afecta a Tarancón, que es nacional, que no tiene que ver. Yo entiendo que esta está afectando a Tarancón porque lo sabemos todos, ¿no? Bueno, paso a leerla. En los últimos años y últimamente en Tarancón ha aumentado el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas por parte de las mafias en España y ha continuado el incremento de las denuncias por allanamiento u ocupación a domicilio según datos del Ministerio del Interior. La vivienda se protege en el ordenamiento jurídico español para evitar la ocupación como popularmente se conoce a estas acciones ilegales con K, tanto desde la perspectiva penal como civil y administrativa. La ocupación en efecto es la tenencia o posesión de un bien de manera ilegítima e ilegal, en contra de la voluntad del propietario o poseedor con título o derecho. El Código Penal contiene en primer lugar el delito de usurpación en el artículo 245 del Código Penal como medida evidentemente desalentadora del movimiento de la denominada ocupación, en palabras de la sentencia del Tribunal Supremo del 13 de diciembre del año 2018.
Esta resolución también indica que, concurriendo espacios de protección superpuestos, la vivienda protege la vida civil a través de los procesos sumarios de protección del derecho real, inscrito en el artículo 250, interdictables en el artículo 250.1.4 y en relación con el artículo 446, o del desahucio por precario con fuerza de cosa juzgada y por ello con plenitud de conocimiento y medios probatorios relativo al ámbito posesorio de cuya recuperación se trata, con fundamento en el derecho a la posesión real del titular con las consecuentes facultades de exclusión y de recuperación posesoria, derivados del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin que pueda oponerse la posesión clandestina y sin conocimiento del poseedor real que, conforme al artículo 444 del Código Civil, no afectan a la posesión. La defensa contra actos que perturben la posesión de un inmueble destinado a vivienda, que se contiene en el mencionado artículo 251.40 de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, fue modificado por la Ley 5/2018 con resultados muy positivos en cuanto al acortamiento de plazos y agilización de procedimientos, con un tratamiento especial del juicio verbal para el ejercicio del interdicto de recobrar la posesión, permitiendo pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se haya visto privada de ella sin su consentimiento la persona física, que sea propietario o poseedor legítimo por otro título, y las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseer la vivienda y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas en vivienda social. En tercer lugar, la vivienda se protege administrativamente a través de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, en la que se recoge como infracción leve en el artículo 37 de su texto la ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos o la permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de infracción penal. Las tres vías jurídicas redundan en la protección del derecho a la vivienda, que es un principio rector del artículo 47, y del derecho a la propiedad privada, sin olvidar la función social determinada legalmente de esta, que es un verdadero derecho contenido en el artículo 33, en el capítulo segundo del título primero, referente a los derechos y libertades que se sitúan entre los derechos y deberes de los ciudadanos. Pero además de las medidas legales ya existentes para combatir esta forma de delincuencia y salvaguardar la propiedad o posesión legítima y pacífica, el ordenamiento jurídico debe ser adaptado y mejorado para permitir una protección efectiva de los titulares de derechos, y además ha de tener en cuenta un bien jurídico a proteger que hasta ahora no ha tenido debida consideración, que es la convivencia vecinal pacífica y respetuosa en aras de la seguridad de las personas y las cosas. Se trata de situaciones muy comunes en las que la ocupación de una vivienda de manera ilegal y en contra del titular de la misma se produce comportando una alteración de la convivencia vecinal, es decir, no se entiende únicamente perturbar los derechos del propietario o poseedor legítimo, cuya defensa ya contempla el ordenamiento jurídico, sino que se provoca una inseguridad de los vecinos de la comunidad de propietarios en la que se han instalado los ocupantes ilegales. A veces por ruptura de las normas de régimen interno, de convivencia, por realizar actuaciones prohibidas, nocivas, insalubres o en general vedadas al resto de vecinos que sí conviven con títulos jurídicos. Las duras consecuencias, no solo para la propiedad, sino para la seguridad que tiene la ocupación de sus diversas formas, aconsejan un refuerzo de las medidas actualmente existentes en el ordenamiento jurídico, tanto a nivel penal como administrativo y civil. Hay hora de unirse un ámbito de la comunidad de propietarios que, siendo civil, había quedado hasta ahora sin mención jurídica. En definitiva, se trata de asegurar el desalojo inmediato de la vivienda ocupada en caso de que la situación sea de flagrante delito y, en caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de la policía, la recuperación del delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años para los que puedan tomar medidas cautelares, así como la imposibilidad de que se puedan empadronar y tener acceso a determinados beneficios, y de endurecer las penas en caso de que se trate de mafias organizadas. Ante lo expuesto, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Tarancón manifiesta lo siguiente, es lo que manifestamos que deberíamos hacer como corporación, ¿no? Al Ayuntamiento insta al Gobierno de la Nación a que proceda a modificar los artículos 245 y 269 de la Ley Orgánica 10.995 del 23 de noviembre del Código Penal para endurecer las penas en caso de ocupación de la vivienda o inmueble, especialmente en el caso de mafias, recuperar el delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años. Incluir nuevas medidas procesales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mejorar la protección de las personas físicas o jurídicas que sean propietarias o poseedoras legítimas de una vivienda o inmueble, con el objetivo de recuperar la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto derivados de la misma sin su consentimiento. Proceder al desalojo de la vivienda ocupada en situación de flagrante delito o, en su caso, que en el caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de la policía. Modificar la Ley 49 de 1960 sobre propiedad horizontal para que se habilite a las comunidades de propietarios como personas jurídicas
para que puedan iniciar los procesos de recuperación de la vivienda en aras de una mejor convivencia y evitando actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Incluir un nuevo apartado en el apartado 4 del artículo 18 de la ley de 2 de abril de base de régimen local para evitar la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal definida en la ley orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en la comunidad de vecinos. Así como solicitar que esta inscripción se considere nula y no constituya prueba de residencia o domicilio ni se les atribuya ningún derecho. A tales efectos, los ayuntamientos darán de baja de oficio o a instancia del propietario o poseedor real legítimo las inscripciones en cuanto tuvieran conocimiento de ellos. Por último, modificar la legislación tributaria para que la reducción de obligaciones contributivas de arrendadores que justifiquen la no percepción de rentas. Asimismo, se acuerda dar traslado de esta moción al presidente del Gobierno de España, a la ministra de Justicia, ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, así como a los portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales y a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Gracias, José Manuel. David. Bueno, nosotros estamos a favor de incentivar que el Gobierno nacional nos dé la potestad suficiente como para poder expulsar de cualquier domicilio a un ocupa de forma instantánea. Vox lo lleva defendiendo desde su constitución como partido sin fisuras. Como dice nuestro presidente Santiago Abascal, habría que sacarlos dándoles una patada en el culo directamente. Me apena enormemente que esta misma semana sus partidos políticos hayan votado en contra de las propuestas de Vox en uno de estos ámbitos, donde tratamos sin fisura que cualquier persona tiene el derecho y el deber de defender su casa con lo que tenga a mano, porque cuando entran a tu casa y hacen una ocupación ilegal, a veces lo hacen por la fuerza y los vecinos salen mal parados, como ese vecino de Ciudad Real, que ahora mismo está en prisión por defender su hogar. Así que de todos modos yo voto a favor, pero luego los partidos políticos a nivel nacional no pueden ser hipócritas y municipalmente votar una cosa y nacional votar otra. Gracias, David. Lorena, nuestra justificación. Bueno, pues nosotros esta moción la vamos a votar en contra, no porque estemos en contra del fondo, hay muchas propuestas en las que estamos totalmente de acuerdo y que compartimos con vosotros, pero creemos que llega tarde porque el Ministerio de Justicia ya está trabajando con el texto que remitió el Gobierno de Castilla-La Mancha. Como sabéis, en el año 2020, en octubre, se aprobó una proposición de ley por parte del Gobierno de Emiliano García Paje, a la que además el PP se abstuvo, y que fue remitida, como os digo, al Ministerio de Justicia y ya se está trabajando en una ley. Decir que, como decimos siempre, no es que no nos interese, pero al final esto desde un ayuntamiento no tenemos ni competencias en el ayuntamiento ni competencias tampoco en la Junta de Comunidades. Esto es una competencia estatal y lo que pide el Partido Popular, ya que el Partido Socialista ha registrado 2 enmiendas y se van a poder debatir en las próximas semanas, es que vote a favor y por fin tengamos una solución para este problema que a todos tanto nos preocupa. Así que eso es lo que necesitamos. Que se pongan de acuerdo y que aprueben por fin una ley que podamos utilizar y tengamos una herramienta. Sí, sea tarde o pronto, lo importante es solucionar este problema, que evidentemente pues, ocurre en todos los partidos. A lo mejor una parte vota a favor, otra vota en contra. Nosotros como grupo municipal, porque se ha planteado desde el GENO, es decir, desde el Partido Popular Nacional, y nosotros lo que queremos es que esta situación se arregle, sea por un lado, por otro, se llegue tarde o llegue pronto. Gracias, José Manuel. ¿Alguna cosa más a apuntar? Sí. Respecto a lo que se ha llevado al Congreso, es cierto que el PSOE ahora parece que lleva el tema de los ocupas, pero de facto nos dan la razón parcialmente a Vox en este asunto, pero huele a la hipocresía barata nuevamente, porque cuando incluyen que no se podrá desocupar a personas vulnerables, lo cual es un concepto amplísimo, pues ahí ya perdemos cualquier opción de desocupar de forma efectiva, como proponen los compañeros del PP, un hogar, porque ahora mismo tenemos en Tarancón, en la calle Séneca, en un edificio público, ocupas. ¿Quién decide si es vulnerable o no es vulnerable? ¿Servicios sociales va a tomar la decisión? Yo creo que lo que lleva el PSOE, además es que me acuerdo de la compañera de Podemos últimamente cada vez más, porque aquí tendría que estar defendiendo este punto, pues veo que lo
lo hace para sus compañeros de gobierno, para sacar adelante la legislatura, como sea, y dar un poquito a todos. Y creo que con ese punto, pues no valdrá para nada esa ley que lleva. Vale, no sé si Lorena quiere que No, finalizamos. yo solo quiero decir que en las enmiendas lo único que llevan es la protección del propietario. Así que luego echas un vistazo y hay diferentes opciones, pero el vulnerable es en otros casos que no sea de un propietario ni primera vivienda ni vivienda vacacional. Así que no es así como tú dices, lo que se quiere es eso, es proteger al propietario que ha luchado mucho por tener ese hogar. Si el de un banco, como General Emilio Villacusa, se quedaron allí. En cualquier caso, Lo que tienen. nosotros estamos, efectivamente, como tú has dicho, si le corresponde determinar a servicios sociales vulnerables, y en cuanto a la calle Seneca estamos trabajando dentro de la ley con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con los juzgados para poder resolverlo cuanto antes de manera, sobre todo, conforme a la ley, no por la tremenda, porque no lo vemos. Así que nada, votos a favor de la moción del Partido Popular, 4, y votos en contra de... Vale. Pasamos al siguiente punto. Bueno, los siguientes puntos de la actividad de control nos dice la secretaria del punto 9, punto 10, los informes de la acción de cuentas. Pues el siguiente punto es la dación de cuenta del informe de intervención en relación con el artículo 218 del texto refundido de la ley de turismo locales, que dice que debe traerse al pleno por el ordenamiento los reparos habidos en el ejercicio anterior y las resoluciones contrarias a tales reparos, y se traen en las de 2021. Y correcto. Y el punto 9, pues la dación de cuenta de las resoluciones de alcaldía que se han recibido en este periodo. Pues se da cuenta de las resoluciones de alcaldía habidas desde el último pleno, que son las que van desde la 1691 a los 2058, que es justo la anterior a la convocatoria de acción. Gracias, secretaria. Bueno, vamos con el siguiente punto, ruegos y preguntas. Venga, adelante, Ángela. Vale, tenemos 3 preguntas. De nuevo nos referimos a la situación ya conocida en Tarancón de los vecinos de la calle de 6 de diciembre, número 2, sobre la instalación de una rampa de acceso para vecinos de edad avanzada. Se han presentado informes de arquitecto y el ayuntamiento no ha dado respuesta. ¿Nos pueden indicar cómo está este asunto, que ya está tan enquistado? La segunda pregunta. Debido a las jubilaciones próximas en policía local y con el fin de cubrir las mismas y por otras situaciones como refuerzos, sustituciones, bajas, etc., ¿se van a tomar los medios necesarios para la ampliación de la plantilla que está presupuestada? Y la última pregunta. Debido a la cantidad de personas que hacen deporte en Tarancón, especialmente la actividad futbolística, ¿se va a establecer algún plan de acción para que Tarancón tenga nuevas instalaciones y dé respuesta adecuada a la demanda de los usuarios? Gracias. Gracias, Ángela. David, adelante. Muchos trabajadores del ayuntamiento están sumamente preocupados por sus puestos de trabajo. ¿Nos pueden indicar cuál es el porcentaje exacto de personal eventual del ayuntamiento de Tarancón que se debe despedir o renovar o no renovar para cumplir el propósito del gobierno nacional con su limitación porcentual sobre la cantidad de personal eventual contratada? ¿Están explicando que esto es debido a las políticas de su partido a nivel nacional? ¿Pueden confirmar si la concejal de Unidas Podemos se excusa con la formalidad necesaria para ausentarse durante prácticamente 2 años a su obligación para con los taranconeros y este consistorio y para defender estas políticas laborales, por ejemplo, que ha impulsado su partido a nivel nacional? ¿Van ustedes a desalojar ese foco de inseguridad para nuestros hijos frente al colegio Duque de Riánsares, viviendas que son públicas y ya están generando conflictos? ¿Van ustedes a trabajar activamente desde los servicios sociales del ayuntamiento en todos los focos de ocupación de la ciudad, los cuales han crecido este último año? Y por último, una de esta tarde, ¿nos pueden informar del cese de la línea de autobús que conecta Tarancón con la provincia de Toledo, la línea de los domingos que se acaba de publicar, que se ha anulado? Supuestamente con el plan Astra no debería de faltarnos transporte. Y un ruego
Rodamos que se pongan bandas de limitación de velocidad en el tramo de la calle Juan Carlos I desde la altura del Melchor Cano hasta la Ramás. Por desgracia, tenemos en Tarancón algunos vecinos incivilizados que ponen en riesgo a los transeúntes con su velocidad allí. Gracias, David. Vale, pues vamos, esas las dejamos anotadas para responder el próximo pleno y vamos con las del pleno anterior, incluso algunas yo creo que se vuelven a repetir, pero bueno, vamos a dar respuesta. Noelia, o sea, era referente sobre la lista de espera de las citas de la desgorgo en el CDT. Sí. Sí, la pregunta era del PP y la... Sobre las listas de espera, todas las listas de espera están publicadas en la página del SESCAM. Hay un apartado donde se publican las listas de espera del área sanitaria. En cualquier caso, la lista de alergólogo, como era el caso que preguntabais, se está reduciendo actualmente, según nos informan los profesionales, porque sí que se generó una serie de listas de espera más abultada debido a la situación de la pandemia en la que se priorizaba la atención al COVID, y aprovecho para agradecer a los profesionales que ya están trabajando en dar la cuarta dosis a las personas más vulnerables. Gracias, Noelia. El resto de preguntas las hizo el compañero de Corporación de vos, David. La primera era sobre el estado de las instalaciones del recinto ferial para la juventud. El concejal de obras no la responde. Bueno, respecto a las instalaciones de David, sabes que algunas veces hemos comentado, por desgracia tenemos muchísimo vandalismo. Nosotros siempre estamos pendientes de papeleras, de bancos, de pintadas, lo que se hace, y nos falta tiempo en cuanto vemos algún banco roto, alguna papelera, de llegar y reponerlo, pero vamos, esto lo tenemos a diario. Yo creo que en ese aspecto estamos encima de ello y se va cometiendo según lo vamos viendo. Por desgracia, el vandalismo es lo que nos está deteriorando todas las instalaciones públicas. Vale, muy bien, gracias. Había una pregunta también sobre la instalación de cámaras de vigilancia, que ella también había aparecido aquí en alguna vez, y bueno, José Víctor nos dice las últimas. Muy buenas noches a todos. Estuvimos reunidos hace bien poquito, hace 2 meses, Guardia Civil, Policía Local y nosotros, que prefiero nosotros, y estamos estudiando dónde poner, localizar tanto con Guardia Civil como Policía Local, dónde poner las cámaras, y estamos estudiando lo antes posible para poder instalar las cámaras. Estamos hablando ya con empresas para poder instalarlas. Vale. De acuerdo, José, gracias. También preguntaba David sobre el paraje Fuente Corpa, Julián. A ver, David, a Fuente Corpa se le da el mismo trato que se le da a la ermita, se le da a la ventanilla. Cuando llega la época de desbroce, se desbroza. Sí es verdad que la bajada desde la zona del cuartel es una bajada muy pronunciada que está en grava, tal conforme yo vi la otra noche, seguramente que ya lo habrá destrozado y se vuelve a hacer. Tenemos contemplado, que ya lo estuvimos viendo hace un poco tiempo, si podemos hacer una bajada que se pudiera hacer de hormigón y que no se nos deteriore cada vez que llueve. Pero vamos, eso lo tenemos todavía un poquito en pinzas. Pero vamos, en cuanto al desbroce, se da el mismo trato que la ermita y la ventanilla. También había una farola en la calle Los Pensionistas que debido a un accidente trágico sigue. La farola célebre ya salió en algún pleno más. Aquí son los casos. Los seguros ya sabéis la efectividad que tienen cuando les interesa. Y otra circunstancia se dio que no teníamos suministro de los báculos. Nos los trajeron un poquito antes de fiestas. Lo de los seguros, el seguro está ahí, pero vamos, ahora que tenemos báculos, pues si podemos en este mes vamos a proceder a quitarla y a ponerla. No se ha quitado ya porque se vio que no era un peligro que se fuese a caer y preferimos quitarla y ponerla y no que esa zona se quede a oscuras, si no ya estaba quitada. La farola de Pisa la llaman. De Pisa, pero ¿sabes por qué es de Pisa? Porque le hicieron de Pisa y corriendo. Se nota que el concejal viene de unos días de descanso. Vamos a retomarlo, por favor. Pregunta sobre la esquina frente a la biblioteca. La respondo yo, porque hoy mismo he vuelto a estar reunido con su señoría Antonia, la juez del número 2, y ya he premiado también, es el mismo caso casi que de la falda de Pisa, porque es una cosa entre seguros, y hasta que no haya el perito judicial, en fin, me ha dicho que
de forma inminente va a hacer un juicio rápido y va a intentar quitarlo, porque es verdad que da mucha molestia, sobre todo en una zona transitada como es un colegio público, con la cantidad de niños y de madres y padres que pasan por ahí. Pero bueno, esta mañana estaba y yo creo que los próximos días, si no pasa nada, se quedará resuelto y estaremos o bien a quien cometa la obra o bien el culpable, que es el coche que colisionó, quien decida por la juez en este caso, y si no, pues el propietario, nosotros mismos la cometeremos para que cuanto antes puedan circular bien por esa calle. La siguiente pregunta era sobre desinfección de calles también, Juliana. Bueno, pues a partir del último pleno, que fue el día 28 del 7, pues estaba ya en marcha, lo que no se había hecho, pero que lo sepáis, se ha cometido una desinfección durante los meses de agosto y parte de septiembre, y julio también, a último se empezó. Se ha ido barrio por barrio, acera por acera, mucha gente lo habrá visto porque empezaban a las 6 de la mañana y mucha gente cuando se levantaba ya se había dado tiempo en verano hasta que se hubiera secado, pero sí que se ha hecho una actuación de desinfección para que sobre todo la cosa de los perros pues por lo menos se pudiera, y suciedad y demás, o sea que sí que se ha hecho. Se hizo una actuación de refuerzo durante los meses de julio y agosto, principalmente justo cuando salió la pregunta esta, estaba prácticamente ya en marcha y coordinada, pero efectivamente hacía falta. Había una pregunta también sobre la señalización de los viales, decía, bueno, el método utilizado por el ayuntamiento es distinto a las empresas. Son dos cosas distintas. Las empresas que vienen trabajan con un tipo de pintura de dos componentes, se hace con llana. Una vez que está pintado, tú lo ves y no lo diferencias. La diferencia es que el que se da con llana, su tiempo de durabilidad es mucho mayor, y el que se pinta con pintura es menor. Pero a la hora de pintarse, lo mismo se ve uno que otro. ¿Qué pasa? Que el que se da con pintura, pues hay que repintarlo más a menudo que el que se da con llana, ¿no? A ver, es un tipo de pintura más profesional, que vienen las empresas y ellos son los componentes, o sea, es totalmente distinto. De hecho, ya veis que últimamente como estamos pintando es así, y se harán las actuaciones de conforme se están haciendo. De acuerdo, Julián, y la última era sobre el acceso, que ha vuelto a salir hoy también del inmueble de la calle 6 de diciembre. Yo el que más ganas tengo de que se solucione soy yo, entre todos, pero especialmente yo. Ella ha presentado una nueva propuesta técnica en la comunidad. Tenemos que coger con urbanismo con María José Iberlo y también compartirlo jurídicamente la actuación con la secretaria, y si todos vemos que la actuación es favorable, vamos a ver si somos capaces de cuanto antes acometerla, porque es verdad, además yo soy vecino de allí y los veo todos los días a los vecinos afectados, y hay 7 o 8 tarjetas de discapacitados y no pueden. La actuación es clara cuál es la que hacer. Ahora ya se han ajustado a lo que el ayuntamiento les propuso y tenemos que compartir un ratito urbanismo con la secretaria y yo para ver si podemos llevarlo a una junta de gobierno y darle de una vez por todas salida y solución a esa accesibilidad a su edificio, aunque sigo insistiendo. El problema lo traslada al ayuntamiento porque somos la administración más cercana, pero quien tiene que solucionar es la propia comunidad de las puertas para adentro. Pero bueno, dado que hay un colegio al lado, dado que hay 7 o 8 tarjetas de accesibilidad y dado que hay una solución técnica que yo creo que es buena incluso para la zona, para acometer más accesibilidad, pues tenemos que ser generosos o benévolos o a la vez comprometidos con eso e intentar, siempre que se ajuste al reglamento jurídico y podamos sacarlo adelante urbanístico, pues acometerla. Vale, pues yo creo que con esto finalizamos el pleno por hoy. Agradecemos de nuevo a Alberto su asistencia y por supuesto a nuestra secretaria, también está por ahí Ramón, el tesorero. Gracias a todos y buenas noches.